Bienvenidos al avance del capítulo 88 de la telenovela Lejos de ti. Alia le dice a Mine, con toda la sinceridad que puede reunir, que el camino que ella está eligiendo en ese momento no le favorece para nada. Le pide que, en lugar de actuar con tanta ira, piense en su bebé, que deje de estar buscando problemas donde no los hay, y que por favor no se meta con Ekmel. Le ruega que se detenga un segundo y piense lo que realmente debería ser importante, en lo que de verdad importa, intentando hacerla entrar en razón. Sin embargo, Mine le responde de inmediato, con una frialdad cortante, que el problema en toda esa situación no es otro que la propia Alia, echándole toda la culpa directamente a ella. Entonces Mine, sin perder un solo segundo más y aprovechando que Alia había dejado su carro parqueado y crucialmente, con el motor todavía encendido, se monta rápidamente en el vehículo de Alia. Desde dentro, mira a Alia a través del panorámico del vehículo, con una mirada que deja claro sus intenciones. Enseguida, sin vacilar, pone el coche en marcha y se va directamente en contra de Alia, con la clara intención de atropellarla. Alia, al ver el coche venir hacia ella, trata de huir, de apartarse del camino, pero en su desesperación se tropieza y cae al suelo, quedando vulnerable. Justo cuando Mine está a punto de alcanzar a Alia con el vehículo, en ese instante preciso, Sihan toma su propio vehículo y, maniobrando con urgencia, se interpone en el camino, evitando que Mine atropelle a Alia. Sin embargo, en ese intento brusco de bloquearla, el vehículo de Mine queda golpeado contra el de Sihan, y ella misma sale golpeada por el impacto dentro de su coche. Pero Sihan, apenas ocurre el choque, simplemente se enfoca por completo en ayudar a Alia, saltando de su auto para ver si ella está bien, ignorando completamente a Mine y su estado. Mine, toda golpeada y aturdida por el accidente, simplemente mira desde su auto como su amado Sihan no tiene ojos más que para Alia, preocupándose solo por ella. Sihan la observa a ella, a Mine, brevemente, pero no le importa nada su condición, su gesto es de total indiferencia hacia ella. Entonces Mine, en ese momento, abrumada por el dolor físico del golpe y la desolación emocional de ver a Sihan rechazándola así, cae inconsciente, su cuerpo cediendo por la fuerza del impacto del vehículo. Al ver que Mine ha perdido el conocimiento, Alia, a pesar de todo lo ocurrido, trata de acercarse a ella para saber cómo está, movida por una preocupación instintiva. Entonces Mine despierta, volviendo en sí, y Alia, allí a su lado, trata de hacer lo necesario para poder ayudarla, hablándole y viendo qué puede hacer. En ese mismo momento llega Sadakat, preguntando con alarma qué está pasando en medio de toda esa escena de caos. Sihan le dice que se tranquilice, intentando apaciguar la situación. Sin embargo, Alia todavía continúa tratando de que Mine se tranquilice, de que no se mueva y espere ayuda. Pero Mine, despertando a la realidad de lo sucedido, le dice con amargura que Sihan prefirió salvarla a ella, a Alia, y que atentó contra ella y contra su bebé al chocar su auto. Sin embargo, Alia, priorizando la emergencia, le dice a Sihan que por favor llame una ambulancia de inmediato, que necesitan asistencia médica. Entonces, en ese momento, llega Ekmel y pregunta qué está pasando allí, a las afueras de su casa, confundido por el alboroto y los autos chocados. Sin embargo, Sihan trata de decirle a todos, incluido Ekmel, que simplemente hubo un accidente, minimizando lo ocurrido. Pero nadie le cuenta el verdadero motivo por el cual Mine llegó a ese lugar y todo lo que precedió al choque, dejando a Ekmel totalmente confundido y sin respuestas claras. Sin embargo, Ekmel sabe, en el fondo, que Mine le iba a decir algo importante, que había algo más detrás de su visita. Mine es llevada al hospital, y una vez allí, la montan en una camilla para poder hacerle una observación médica, para revisar su estado después del accidente. Alia le dice que se tranquilice, que está en un lugar donde la van a atender. Sin embargo, Mine está un poco asustada, con el nerviosismo lógico de la situación, de estar en el hospital después de todo lo que pasó. Entonces en ese momento llegó Ekmel y dice que qué está pasando, preguntando con insistencia, ya que tenía claro que Mine tenía algo importante que decirle antes de todo el lío. Pero Sadakat le dice que se calle, que Mine no le va a decir absolutamente nada, cortándolo de forma brusca y tratando de cerrar el tema. Entonces en ese momento, Fidan empieza a gritar a todos, diciéndoles que ellos son unos malditos, que todo lo que está pasando es culpa de ellos, que todo es por su gracia, echándoles la culpa con rabia. Sin embargo, Ekmel le dice a Sihan que se lo va a pagar, que no se va a quedar así, y ahí otra vez empieza la guerra entre las familias, con las amenazas y la tensión de siempre saliendo a la superficie. Sihan le dice a Ekmel que deje de hablar lo que no es, que no invente cosas,
y que se evite un problema, tratando de apaciguarlo pero con advertencia. Entonces Ekmel dice que Mine quería hablar con él y que eso debe ser algo muy importante para que esa mujer ahora esté accidentada en el hospital. Ekmel dice que no sabe de qué es el tema exactamente, pero que iba a averiguar, porque quiere saber qué está pasando realmente, y que él va a averiguar cómo, pase lo que pase, mostrando su determinación. Sin embargo, Sadakat le dice que deje de hablar estupideces, que no haga más drama. Pero Ekmel dice que se va a dar cuenta de todo, que va a descubrir la verdad, y que prefiere mejor marcharse del lugar, alejándose de la discusión. Sihan le dice a su madre que ya lo tiene aburrido, que todo el asunto lo cansa, y que solo tiene una preocupación ahora: que el bebé salga bien, que todo esté bien con el embarazo. Le dice que no lo haga enojar, porque se le jura que va a llevar a Mine a Ekmel para que hable con él y le cuente lo que tenga que contarle, que ya está aburrido de las mentiras y los secretos. Entonces en ese momento Nare pregunta qué está pasando, queriendo entender el alboroto. Pero Sadakat le dice a su hija que no se meta, que se mantenga al margen, y la llama una traidora, diciéndole que se largue, con mucha dureza. Sin embargo, Sihan trata de tranquilizar a todos, de calmar los ánimos encendidos, pidiendo que guarden la compostura en el hospital. En ese momento llega Alia para saber qué información tiene el médico, cómo está Mine. Entonces Alia dice que necesitan hablar, que es importante. Sin embargo, Alia aclara que hay que hablar en un lugar privado, que no es un tema para discutir allí, delante de todos, sugiriendo que lo que tenga que decir requiere discreción. Alia reunió a todos en un lugar privado y, con la seriedad que la situación requería, les explicó lo que habían encontrado en la ecografía. Les dijo claramente que, debido al trauma sufrido en el accidente, la placenta de Mine se había desprendido de la pared del útero, lo que constituía una emergencia médica grave que hacía necesario operarla de forma urgente e inmediata. Sihan, al escuchar la noticia, reaccionó con determinación y dijo que hicieran lo necesario, que no pusieran ningún impedimento y que procedieran con la operación sin demora. Sin embargo, Alia continuó detallando la complejidad del caso, explicando que el equipo médico intentaría restaurar la placenta a su lugar y controlar la hemorragia que se había presentado, y que si lograban ese objetivo, el bebé tendría posibilidades de seguir viviendo. Pero fue muy clara al señalar que si la hemorragia no se detenía, el panorama se volvía extremadamente peligroso, al punto de que la propia Mine podría morir, y enfatizó que el riesgo era real y considerable. Dejó en claro que, en ese momento, su prioridad clínica era salvar a la madre, a Mine, y que harían todo lo humanamente posible por ella, pero que no podía prometer absolutamente nada, que esa era la cruda y difícil situación que enfrentaban. Sadakat, al escuchar esto, intervino con firmeza para declarar que, sin importar lo demás, el bebé debía sobrevivir. Alia le respondió que harían lo posible, pero repitió que la situación era tal como la había descrito, que todo estaba muy difícil y que el riesgo de que Mine muriera era alto. Sadakat, manteniendo una postura fría y decidida, afirmó entonces que, si ese era el caso, no importaba que muriera Mine, lo esencial era que el bebé viviera. Esa declaración impactó a los presentes, y todos le reclamaron a Sadakat, preguntándole cómo era posible que dijera algo así. Sadakat justificó su posición argumentando que Mine, si salía de esta, haría todo lo posible por acabar con la familia y que, de hecho, había ido a hablar con Ekmel, lo que representaba una gran amenaza. Alia, manteniendo el enfoque profesional, le recordó que su prioridad en ese instante era la madre antes que el bebé. Sihan, consternado, se dirigió a su madre para reprocharle, preguntándole cómo era posible que prefiriera la muerte de Mine. Sadakat insistió en que, realmente, eso era lo que debía pasar, lo más conveniente. Nare, entonces, intervino pidiéndole a su madre que no dijera esas cosas. Pero Sadakat la calló con dureza, diciéndole que no se metiera, que su opinión ya no importaba y que se largara, que nadie la había llamado. Ante esa hostilidad, Nare prefirió irse, alejándose de la discusión. Mine entra a la sala de operación, cruzando la puerta que separa la espera de la intervención quirúrgica que es crucial para su vida y la del bebé. Entonces Sihan está realmente un poco preocupado, con esa inquietud que lo consume, ya que está en juego la vida de su bebé, de su heredero, el futuro que representaba ese niño. Sin embargo, Kaya se va donde está él, se acerca a su hermano, y le dice que a veces lo doloroso, las situaciones más difíciles, es lo que más cuesta sobrellevar, pero también es lo correcto, y que por favor trate de estar firme y de pensar cosas positivas, intentando infundirle algo de calma. Sin embargo, Sihan se nota que está realmente triste,
Su rostro y su actitud delatan una profunda aflicción que va más allá de la simple preocupación. Entonces en ese momento Zihan observa a la mujer, a esa misma mujer que estaba antes en la tumba de su hermano, y le parece una coincidencia grande, demasiado grande, que vea a esa mujer justo ahora en el hospital, en ese lugar y en ese instante de tanta tensión. Entonces Zihan se acerca a la mujer, se dirige a ella, y le dice que no se asuste, que se tranquilice, que simplemente quiere hablar con ella, que no tiene intenciones de alterarla. Entonces Zihan le dice que ese día que hablaron, cuando se encontraron en el cementerio, ella dijo que era la mujer de Boran, afirmó eso con seguridad. Sin embargo, Kaya queda confundido, porque no está al tanto de ese encuentro previo y no sabe qué está pasando, de qué están hablando. Sin embargo, Zihan le dice a la mujer que quizás ella se equivocó, que tal vez dijo eso sin pensar, y le pregunta directamente que por qué dijo que era la esposa de quien estaba enterrada en esa tumba, exigiendo una explicación. Entonces la mujer, en ese momento, se desploma, su cuerpo cede ante la presión de la pregunta o la emoción del recuerdo, y no puede decir absolutamente nada, quedando en silencio y fuera de combate. Ekmel está en su casa, realmente muy enojado, con una rabia que lo quema por dentro por todo lo ocurrido y por la incertidumbre. Entonces cuando Sahin y Nare llegan a la casa, él los está esperando, ya los aguardaba, listo para confrontarlos. Sin embargo, ellos quedan sorprendidos por la forma como Ekmel está hablando, por la agresividad y la acusación en su tono desde el primer momento. Entonces Ekmel pregunta qué está pasando, quiere respuestas, y cuestiona si Amine salió del hospital o es que ya la mataron ahí adentro, lanzando una acusación terrible y directa. Sin embargo, Nare dice que por qué tiene que hablar así de su familia, que ellos no van a hacer nada de eso, que no son capaces de un acto tan bajo, defendiendo a los suyos. Sin embargo, Ekmel dice que le tuvo que esperarse de la familia de Zihan, que ya no confía en ellos, y que lo único que quiere saber es lo que le iba a decir Mine, esa información que ella llevaba. Y que si Mine llega a morir, él va a meter a Zihan en la cárcel, lo va a responsabilizar legalmente de lo sucedido. Sin embargo, Nare le dice que por qué dice eso si él ni siquiera sabe lo que realmente pasó, no conoce los detalles del accidente. Pero Ekmel dice que no importa, que él va a averiguar qué es lo que está pasando, que tomará la investigación en sus manos. Sin embargo, Nare dice que ni ella sabe qué pasó afuera, en el lugar del incidente, para que él venga ahora a sacar conclusiones, que ella tampoco tiene las respuestas. Pero Ekmel dice que Mine venía a hablar con él, que ese era su propósito claro, y que mínimo le hicieron algo, la amenazaron o la atacaron, para poder callar a esa mujer, para silenciarla. Entonces en ese momento llega Demir, mira a todos los presentes, y dice que es verdad, que Mine sabe algo, que tiene algún secreto, confirmando la sospecha de que hay información oculta. Pero Nare dice que ella no tiene absolutamente nada que ver, que no conoce ese secreto. Pero Demir dice que sí lo hay, que está seguro de que hay algo, y que simplemente va a buscar qué es lo que sabe Mine, que investigará hasta encontrarlo, y le sugiere a Nare que ella debe saber algo, que tal vez está ocultándolo. Entonces Ekmel dice que lo que dice Demir es verdad, que están de acuerdo en eso, y que hay que averiguar qué es lo que estaba ocultando Mine, cuál era ese misterio que la llevó hasta su casa y que ahora podría estar en peligro de perderse con ella. Kaya le pregunta a su hermano que quién es esa mujer, señalando a la persona que acaba de desmayarse, buscando una explicación para su presencia y su reacción. Entonces Zihan dice que él fue a ayudar a su hermana, a Kaya, a la tumba de su hermano, y que allí vio a esa mujer llegando a la tumba con unas flores en la mano. Y que tenía un aspecto triste, una expresión de profunda pena, y que él quedó confundido, sin entender la escena, porque no sabe por qué razón esa mujer, una completa desconocida para él, tuvo que haberle colocado flores a su hermano, a la tumba de su familiar. Y que después, más tarde, se la encontró de nuevo, y esa mujer dijo que supuestamente era la esposa de su hermano, afirmó eso con convicción. Eso es imposible, según Zihan, porque él conoce la vida de su hermano y tal cosa no podría ser cierta. Entonces Kaya dice que quizás esa mujer se equivocó, que tal vez puso las flores donde no era, en una tumba que no era la correcta, y que por eso se confundió luego al hablar, tratando de encontrar una explicación simple. Sin embargo, en ese momento sale el doctor, se acerca a ellos, y dice que la mujer que se desmayó, a la que están atendiendo, está haciéndole pulmones, refiriéndose a la respiración asistida o a una complicación respiratoria, y que está muy grave, que su condición es crítica. Zihan le pregunta al doctor si puede hablar con ella, si hay alguna posibilidad de interrogarla aunque sea un momento. El doctor dice que es difícil hablar con ella,
que en su estado actual es imposible, pero que apenas tenga algo, cualquier cambio o mejora que le permita comunicarse, le va a informar, le dará la noticia. Entonces Sihan le dice a Kaya que necesita a Erol, que lo busque, y que le pida que encuentre todo lo que pueda sobre esa mujer, que investigue su identidad y su pasado a fondo. Que necesita buscar respuestas rápidamente, porque el misterio se ha vuelto urgente y la mujer podría no tener mucho tiempo. Alia sale de la cirugía, con el agotamiento y la seriedad que trae consigo, y se dirige a Sihan. Le dice que por más que intentaron hacer todo, que a pesar de todos los esfuerzos realizados desde el punto clínico y médico, con todos los procedimientos a su disposición, no pudieron salvar al bebé, que el niño no sobrevivió. Entonces Sihan simplemente queda callado, en un silencio pesado y absoluto, ya que básicamente, en su mente, él fue el culpable de todo, de la cadena de eventos que llevó a esta pérdida. Entonces Alia le dice que lo siente mucho, que lamenta profundamente el resultado. Entonces Sadakat ahora se va en contra de Alia, confrontándola y diciendo que por culpa de ella, por su decisión de priorizar a la madre, fue que Sihan perdió a su bebé, echándole la responsabilidad directamente. Pero Alia prefiere mejor ignorar a Sadakat, no entrar en esa discusión estéril en un momento tan delicado, y se mantiene firme en su postura profesional. Entonces Sihan, que continúa triste, abatido por la noticia, se acerca a su madre. Le dice que nadie le quitó nada a él, que no fue Alia ni nadie más, que él mismo fue el que ocasionó todo, que sus acciones desencadenaron la tragedia. Y que si él lo hizo, fue porque quiso hacerlo, porque tomó decisiones conscientes que llevaron a ese punto, y que es plenamente consciente de lo que hizo y de sus consecuencias. Entonces Sadakat simplemente se queda callada, sin encontrar palabras para responder a esa admisión de culpa de su hijo. Pero Sihan dice que él simplemente debe cargar con ese peso en sus espaldas, que la responsabilidad y la culpa son solo suyas, y que tendrá que vivir con ello. Alia trata de tranquilizar a Sihan, llevándolo a otra parte diferente del hospital, a un espacio más apartado de la circulación y el bullicio, con la intención de que él no se sienta tan triste y para darle algo de ánimo, unas palabras de consuelo en medio del dolor. Sin embargo, Sihan dice que él quería tener ese bebé, que lo deseaba profundamente, pero que ya no puede hacer nada para cambiar lo sucedido, que lo pasado no tiene vuelta atrás. Y que simplemente hay que vivir el presente, enfrentar la realidad tal como es ahora, y corregir los errores, aprender de lo ocurrido para no repetirlos. Entonces en ese momento llega Kaya, con evidente preocupación, y dice que Sadakat entró a la habitación de Mine, que se metió allí sin permiso, y que ella no pudo detenerla, que Sadakat la ignoró o la pasó por alto. Entonces esto representa otro problema más para Sihan, una complicación adicional en un momento ya de por sí crítico, y él va a mirar qué es lo que va pasando de ahora en adelante, se prepara para enfrentar las consecuencias de esta nueva intrusión. Sadakat entró a la habitación de Mine con un propósito claro, para amenazarla directamente. Le dice que no se le ocurra abrir la boca, que guarde silencio sobre lo que sea que sabe o lo que iba a decir, porque si no, si habla, se las va a pagar, le hará pagar las consecuencias. Entonces en ese momento llega Sihan a la habitación, y le dice a su madre que se tranquilice, que salga de ahí y deje en paz a Mine. Pero Sadakat está como loca, fuera de control, gritándole a su nuera, a Mine, repitiéndole con furia que como se atreve a llegar a abrir la boca, que si lo hace, se las va a pagar. Entonces Mine, en ese momento, empieza a gritar, a expresar su propio dolor, diciendo que perdió a su hijo, que su bebé se fue, y que todo fue por culpa de Alia, echándole la responsabilidad a la doctora. Sin embargo, Sihan le dice a Mine que deje de hablar de esa cura, que no es así, y le explica que Alia tuvo que salvarla primero a ella antes que al bebé, que era el protocolo médico necesario. Pero Mine empieza a gritarle a Sihan, acusándolo de que simplemente está pendiente de Alia, que siempre fue su prioridad, y que nunca pensó en su hijo, en el bebé que esperaban. Sin embargo, Mine se pone a llorar, desconsolada, y Alia, que está presente en la habitación, realmente está en un momento muy incómodo, atrapada en medio de un conflicto familiar intenso y doloroso. Entonces Mine empieza a exaltarse aún más, su agitación aumenta, y Alia va por una enfermera, sale a buscar ayuda profesional para calmar a la paciente. Mientras que Mine simplemente está llorando y mirando a Sihan a los ojos, con una mirada que mezcla dolor, reproche y desesperación. Entonces simplemente Sihan siente que todo se le está saliendo de control, que la situación se desborda por completo y que no puede manejar el dolor, la ira y las acusaciones que vuelan en esa habitación. Sahin le pregunta a Nare qué está pasando, insistiendo en saber la razón detrás de su evidente perturbación, pero Nare dice que no tiene nada,
que no hay un problema específico, tratando de evadir la pregunta. Sin embargo, Sajin le dice que ella se nota que está estresada y desesperada, que su actitud y su expresión delatan una gran tensión interna, y le pregunta directamente qué tiene, qué es lo que la aflige. Sin embargo, Nare dice que simplemente está preocupada por todo lo que está pasando, por la situación general con Mine, el accidente y la tensión familiar, dando una explicación vaga. Pero Sajin dice que lo que dice su padre, Ekmel, es verdad, que tiene razón en sospechar, porque si Mine vino a hablar con él específicamente, tenía un motivo importante. Y se pregunta por qué entonces la golpearon con el vehículo, que llevó a que terminara atropellada si solo iba a conversar. Pero Nare dice que no tiene ni idea de la respuesta a eso, que desconoce por completo los detalles del incidente, y que simplemente no puede cuestionar lo que está pasando ni sacar conclusiones porque no sabe realmente qué pasó en ese momento, carece de información. Sin embargo, Sajin no sabe qué hacer ante esa falta de respuestas y la angustia de Nare, se siente impotente. Pero Mine le dice, a través de Nare o en su pensamiento, o como un recordatorio de su sacrificio, que ella renunció a su familia por estar con él, que dejó todo atrás, y que por lo tanto él debe estar de su lado, ser su apoyo incondicional. Y le cuestiona por qué quiere estar en su contra ahora, por qué duda de ella. Entonces Sajin se queda callado, sin una respuesta inmediata, procesando esa carga emocional. Entonces le dice a Nare que a él le queda muy difícil manejar la situación, que la entiende a ella en su preocupación, pero que honestamente no sabe qué hacer, qué decisión tomar o cómo actuar para mejorar las cosas. Entonces Sajin le dice a Nare que por favor trate de tranquilizarse, que intente calmarse, y le da un abrazo, un gesto físico de consuelo y apoyo en medio de la confusión. Sadakat tiene a sus hombres, a sus guardias de confianza, vigilando la puerta de Mine en el hospital, apostados allí para controlar el acceso. Les da instrucciones claras, diciéndoles que Mine no se puede mover de ahí, que debe permanecer en esa habitación bajo su control. Y les ordena que cualquier cosa que pase, cualquier movimiento o visita inesperada, ellos deben comunicarle de inmediato, mantenerla informada. Específicamente, les dice que no pueden dejar que Mine salga de la habitación bajo ningún concepto, y tampoco pueden permitir que Ekmel vaya a hablar con ella, que lo impidan. Entonces Sadakat, en ese momento, se da cuenta de que llega Sihan, lo ve aproximarse. Y cuando Sihan está subiendo las escaleras, dirigiéndose hacia los cuartos, Sadakat lo espera, se planta allí con una actitud lista para pelear, con una arrogancia y una confrontación en su postura. Pero Sihan simplemente no le presta atención, la ignora por completo, y prefiere marcharse directamente a su habitación, evitando cualquier discusión o enfrentamiento en ese instante. Entonces Sadakat simplemente queda callada, sin pronunciar palabra, al ver que su intento de provocar una reacción no tuvo ningún efecto. Todos se reúnen en la mesa para poder cenar, sentándose juntos como es habitual. Sin embargo, Sadakat continúa con sus actitudes arrogantes, manteniendo esa postura de superioridad y provocación incluso en ese momento familiar. Entonces le pregunta directamente a Sihan que cómo está Mine en el hospital, mostrando un interés que no parece genuino, y menciona que necesitan tener los documentos, esos papeles importantes que Mine tiene bajo su poder, sugiriendo que deben asegurarlos. Sin embargo, Kaya le dice a su madre que ya hable de otra cosa, que cambie de tema, que todo siempre debe ser de lo mismo, de problemas y conflictos, incluso durante la cena. Sin embargo, Sadakat dice, refiriéndose a Alia, que ella va a terminar lo que ella, Sadakat, no pudo hacer, insinuando que Alia será la que complete algún plan o venganza. Sihan le dice a su madre que ya deje de molestar, que cese de una vez, y que deje en paz a Alia, que no la involucre en sus maquinaciones. Pero Sadakat dice que no va a permitir que esos documentos, sean cuales sean, lleguen a poder de Ekmel, que evitará que caigan en sus manos a toda costa. Entonces Sihan dice que eso es problema de ella, de Sadakat, porque ella misma fue quien trajo a Mine a esa mansión en primer lugar, quien la introdujo en la familia. La sentó en esta sala, la hizo parte de su círculo, la sentó en el sofá, metafóricamente dándole un lugar. Y que con sus acciones, Mine se convirtió en un demonio, en un problema, y que ahora ella, Sadakat, debe saber qué hacer con todo ese problema que ella misma ocasionó, que asuma las consecuencias de lo que empezó. Entonces Sadakat queda callada, realmente no sabe ni qué responder, porque en el fondo sabe que es verdad, que sus decisiones pasadas son el origen de la situación actual. Sin embargo, nadie en la mesa prefiere quedarse a comer con Sadakat en ese ambiente tan tenso y cargado, y todos se marchan, abandonando la sala y dejando a Sadakat completamente sola en la mesa, con su comida y sus pensamientos.
Pero Sadakat queda muy enojada por el rechazo y el abandono, diciendo para sí, o a quien quiere escuchar, que ella tiene la razón en su postura, que su punto de vista es el correcto. Y afirma que no va a impedir, o que no permitirá que otros impidan, de que Mine hable con Ekmel, aunque sea lo contrario de lo que antes ordenó, mostrando una contradicción o una nueva determinación en su enojo. Alia se acerca a Sihan, buscando un momento de conversación privada, y le dice que todo es un caos a su alrededor, que la situación familiar es muy complicada y que realmente no saben qué hacer con las actitudes de Sadakat, con su comportamiento imposible y sus constantes provocaciones. Sin embargo, Sihan le dice que se siente a su lado, que se quede con él un rato. Alia se sienta y le dice a Sihan que ella, como médica, hizo lo posible por salvarle la vida al bebé, que utilizó todos los recursos y conocimientos a su alcance. Pero que realmente no se pudo, que a pesar de todos los esfuerzos el resultado fue el que fue. Y que Sadakat simplemente piensa, y así lo expresa, que ella, Alia, no hizo bien su trabajo, que no se esforzó suficiente. Le explica que realmente ella quería ayudarla, a Mine y al bebé, pero que simplemente no pudo cambiar el desenlace. Sin embargo, Sihan le dice que no piense eso, que no se culpe, y le afirma que además ella no tiene la culpa de nada de lo sucedido, que las circunstancias fueron más fuertes. Sin embargo, Alia dice que ella ha perdido un bebé, que siente ese fracaso profesional y humano profundamente, y que el hecho de no haber podido salvarlo la marca. Sihan le dice que se tranquilice, que trate de calmar esa angustia, y le asegura que ya todo va a pasar, que con el tiempo las heridas sanarán. Le dice que las cosas pasan es por algo, que a veces el destino tiene caminos difíciles de entender, y que simplemente hay que ser fuertes para enfrentarlos y seguir adelante. Entonces Sihan le da un abrazo a Alia, un gesto de consuelo y apoyo, diciéndole que no se preocupe tanto, que quizás todo lo ocurrido fue por culpa de Mine, por sus actitudes y decisiones precipitadas que la llevaron a cometer ese error fatal, el del accidente, que desencadenó toda la tragedia. Entonces en ese momento llega Dennis, el niño, incorporándose a la escena. Entonces ellos, Sihan y Alia, empiezan a hablar con él, diciéndole que ya es tarde, que la noche ha avanzado, y que ya es hora de dormir, que debe descansar. Entonces sonríen, mostrando afecto hacia el pequeño, y Dennis se va corriendo a su habitación para ir a dormir, obediente y contento. Sihan y Alia empiezan a ponerlo en la cama, a arroparlo y prepararlo para que se duerma plácidamente. Entonces hablan con él, le dicen buenas noches o le cuentan algo breve, y disfrutan juntos de ese momento de calma y ternura, como si fueran una gran familia, unidos en esa rutina. Y realmente están pasando de maravilla, sintiendo una paz y una conexión especial, hasta que Dennis se duerme finalmente, cayendo en el sueño. Entonces ellos disfrutan al ver al pequeño Dennis dormir, observando su tranquilidad y sintiendo un momento de felicidad simple y pura en medio de tanto caos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.